Pues somos 13 ahorita, profe. Parece que nadie más está conectando. Bueno, muchas gracias. Es como un número de mala suerte, pero podemos empezar. A partir de las condiciones ambientales, todo el mundo sabe cómo obtener la densidad. Todos tienen algún ejemplo numérico de cómo se obtiene la densidad del aire. O alguien no está muy seguro de cómo lograr eso. Hay unas fórmulas para eso, ¿no? Con la temperatura, la presión y la altitud, creo. Ok, pero temperatura, presión y altitud. Sin embargo, nosotros medimos también la humedad relativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos con ese dato? ¿O era un dato meramente frívolo? Por ejemplo, con la temperatura, la altitud y ¿qué otra cosa dijiste? La presión. La presión. ¿Entraríamos a tablas o a gráficas y sacaríamos la densidad a partir de eso? ¿O qué propones? ¿O son fórmulas simplemente? Sí, yo recuerdo haber utilizado unas fórmulas en mecánica de vuelo, me parece, con esos datos. ¿Con qué maestro fue eso? ¿Mecánica de vuelo? Que no me acuerdo cómo se llama. Ok, de acuerdo. Pero entonces la humedad no importa o sí importa. La humedad relativa. Sí, debe importar, ¿no? Supongo que sí cambia la densidad. Tal vez obviamente para esa clase en fines prácticos, pues no lo consideramos. Ok, vaya. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? O la misma opinión, pero puede complementarla con algo más.
Sí, antes de este semestre, ¿alguna vez les tocó hacer prácticas en el laboratorio? Quizás con Brian o con Fausto o con alguien más. ¿Alguna práctica en donde genuinamente se haya requerido calcular la densidad? Ahora, si la respuesta es no, pues no pasa nada. Quiero decir, no es culpa de ustedes, ¿cierto? Pero sí me interesaría saber cuál es la respuesta. Ok, aquí está. Denme un segundo y ahorita les muestro algo. En caso de que sea totalmente desconocido para ustedes, se los mando y tratamos de explicarlo. Ahora, antes de eso, ¿para cuánto les gusta que deba ser la densidad en el laboratorio, en las condiciones más o menos típicas de la Ciudad de México? ¿Como para cuánto les gusta que sea la densidad? ¿Qué tanto se habrá deteriorado, digamos, a partir de las condiciones de nivel del mar ideales? ¿Qué tanto se habrá deteriorado la densidad en las características de la Ciudad de México? ¿Un 10%, un 15%, como cuánto? Así a puro ojo, como para cuánto les gusta. ¿10%? Ok. ¿Quién tiene una opinión diferente? Para empezar, las condiciones a nivel del mar, por ejemplo, en Acapulco, ¿qué tanto variarán con respecto a las condiciones a nivel del mar de acuerdo a la atmósfera estándar, que es evidentemente un caso altamente idealizado? ¿Qué factor va a ser muy diferente en Acapulco respecto al caso idealizado de la atmósfera estándar? ¿Qué parámetro va a ser muy diferente? O más diferente, pues. La temperatura, claro. Entonces, de entrada, sería de esperarse que la temperatura en Acapulco, siendo tan elevada respecto a los datos oficiales de la atmósfera estándar, eso ya de entrada nos genere una variación importante en la densidad, una disminución importante en la densidad. Ahora, nuevamente, en la Ciudad de México, ¿qué es lo que estará sucediendo respecto a la atmósfera estándar? Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a tener más temperatura o menos temperatura que la que correspondería a la altitud de la Ciudad de México en la atmósfera estándar.
Definitivamente más temperatura también. Entonces, nuevamente, Amaury ya nos comenta que para él, a lo mejor la variación de densidad respecto a lo que debería marcar la atmósfera estándar es de un 10%. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Menos de 10%, más de 10%, ¿como cuánto? ¿Como cuánto menos tendremos en la Ciudad de México respecto al nivel en la atmósfera estándar? Vamos a tener una pérdida de densidad más o menos entre un 25 y un 30% respecto a la atmósfera estándar a nivel del mar en la Ciudad de México. Esto quiere decir que si estamos haciendo el cálculo de la densidad en UTMs sobre metro cúbico, típicamente vamos a tener un valor de densidad de 0.90 y algo UTM sobre metro cúbico en la Ciudad de México, comparado con los 0.125 oficialmente en la atmósfera estándar a nivel del mar. ¿Qué les parece eso? Entonces, si es una disminución poderosa de la densidad. Voy a tomarle una foto a un ejemplo numérico del cálculo de la densidad a partir de los instrumentos de medición que tenemos en el laboratorio. Y esto va a ser fundamental para el cálculo de la velocidad en la práctica 1. Entonces, bueno, se los muestro rápidamente. A ver si les resulta familiar esta cosa. Vayan viendo. Bueno, déjenme mandárselo mejor para que sea más fácil. Y ahorita comentamos algunos detalles de este protocolo para el cálculo de la densidad. Listo. Entonces vayan viendo y vayan, bueno, díganme si les resulta familiar o conocido este proceso. Estamos partiendo de unos datos hipotéticos, una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una presión barométrica de 589 milímetros de mercurio y una humedad relativa de 72%. Entonces, algunas fórmulas tienen algunos valores adicionales numéricos y esos valores ya son por default. Ahorita más o menos les explico de dónde proceden. Pero bueno, ¿les resulta familiar este procedimiento? ¿O es como la primera vez que lo ven? Creo que sí lo habíamos visto, profe, no sé si en cuarto o en quinto semestre. Ok, excelente. ¿Pero lo habían visto y lo usaron o solo lo vieron pero nunca lo usaron? No, pues sí lo usamos, creo, en alguna práctica. Ok, excelente. ¿Todo mundo o algunos no? ¿Algunos nunca lo habían usado? De Brian, ok, muy bien.
Entonces, una de las peculiaridades de este procedimiento es que de alguna forma hay que pasar de un sistema de unidades a otro de una manera más o menos barroca, por así decirlo. Y vean, por ejemplo, la primera fórmula, que es la de la presión barométrica corregida. Observen cómo tiene unos números: 0.0000184 o 0.001818, que tiene unidades de 1 sobre grado centígrado. ¿Qué les parece eso? ¿Esos números qué demonios representarán? Más o menos, ¿qué se imaginan que sea la lógica por el cual aparecen esos números? De hecho, como pueden ver en la primera fórmula, en realidad lo que estamos haciendo es corregir por efectos térmicos la dilatación de la escala del barómetro. Entonces hay un montón de correcciones para compensar precisamente la dilatación térmica de los mismos instrumentos. ¿Qué les parece? Es bastante extraño, ¿no? Déjame ver qué otra cosa podría ser interesante de todo esto. Humedad relativa. En realidad, el instrumento que tenemos en el laboratorio para la humedad, o el porcentaje de humedad, es bastante cómodo. Hay algunos instrumentos más primitivos que implican no solo leer en un instrumento, sino la lectura del instrumento, leer en un tipo de gráfica especial. Entonces, por ejemplo, muchos de estos instrumentos para la obtención de la humedad relativa, utilizaban en realidad dos cosas, dos termómetros, uno que se llamaba bulbo seco y otro se llamaba bulbo húmedo. Entonces era algo así como un termómetro en el cual tenía algo parecido a un calcetín, una cosa de tela, en la cual le echabas aire y después con un motorcito y una hélice le echabas viento para secarlo. Y entonces se registraba la temperatura de esa cosa era el bulbo húmedo, y después entraba una gráfica y obtenías la humedad. Entonces, bueno, este procedimiento, a pesar de que es latoso, es bastante cómodo, a final de cuentas, comparado con lo que había antes. Y estos datos que se están obteniendo al final, estas densidades, una en UTMs y su equivalente en kilogramos sobre metro cúbico, son datos relativamente típicos de lo que se va a obtener en el laboratorio. Entonces, por el cálculo de la densidad a partir de las condiciones ambientales, hay que seguir este protocolo de manera rigurosa. ¿Qué les parece? Entonces, en realidad no hay que usar otras fórmulas diferentes a esto. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna pregunta de esto. Entonces las fórmulas que usamos en aerodinámica o mecánica de fluido, mecánica de vuelo, perdón, donde usamos, también sacamos densidad en base a temperatura, etcétera, ¿están mal? No necesariamente están mal. Digamos que esto es más puntual, es de alguna forma más local y más temporal, y eso lo hace más preciso para lo que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, ¿cómo les diré? Si uno utiliza la tabla de atmósfera estándar para intentar reproducir las condiciones ambientales de un lugar específico a una altitud específica, más del 99% de las veces no va a reproducir las condiciones en ese lugar y en ese momento, ¿cierto? Porque finalmente es una idealización. Es como, por ejemplo,
Si en algunas estadísticas de las Naciones Unidas México es un país de ingreso medio, no quiere decir que cada uno de nosotros tengamos un ingreso más o menos medio comparado con la media de la población mundial, ¿cierto? A veces uno no trae ni un centavo y en ciertas formas de cuantificarlo a uno como colectividad, aparece como si uno no estuviera tan amolado, ¿no? Entonces pasa algo similar con este tipo de cosas. Pero no necesariamente implica que esos datos que hayan usado en mecánica de vuelo estén mal. Y finalmente también es parte de la misma idealización, que además de repente es inevitable. Un cierto o un gran nivel de idealización para algunos fenómenos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. El equipo que me entregó ya el reporte de la primera práctica usó algo parecido a esto para el cálculo de la densidad y finalmente para obtener la velocidad, o usaron algo totalmente diferente. Bueno, revísenlo en todo caso y si no usaron algo similar, háganlo con algo similar, ¿de acuerdo? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, con lo de los autos. Y vamos a ir a la página 150 del libro y es la gráfica 455. Entonces vayan viéndola y ahorita explicamos qué ondas. Y sobre todo vean si notan algo peculiar en esa gráfica. ¿Cuál gráfica dijo, profe? La gráfica 455, Ok, gracias. página 156 de la aplicación.
¿Ya lo entendieron? Más o menos. El CLF, ¿por qué no está graficado? A ver, otra vez, por favor. El coeficiente de levantamiento en la parte de enfrente, ese no está graficado, ¿verdad? No, el frontal no está graficado. Solo el total y el de la parte posterior. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa notan de esto? ¿Alguna cosa que les llame la atención de esta gráfica? Incluso alguna cosa que sientan que no esté bien en la gráfica. ¿No les llama la atención ninguna cosa, ningún detalle? ¿No es diferente desde dónde se está midiendo el ángulo? ¿O cómo está midiendo? Bueno, ¿cómo se está más bien modificando pues, la parte? ¿En cuál de todas las curvas? ¿A qué te refieres con modificando? Ahora, respecto al ángulo, en algunas gráficas anteriores se medía respecto a la horizontal, como en esta, y en otras se ha medido respecto a la vertical. Entonces, digamos, al menos coincide con alguna en la medición del ángulo. Pero bueno, finalmente lo único que implica es que estás variando el ángulo. No importa desde dónde, simplemente lo vas a variar y vas a pasar de square back a fastback o viceversa. Pero, ¿a qué te referías con esto de lo de las gráficas? Sí, bueno, es que dice, bueno, la parte de arriba es desde el punto A, como que ese punto se mantiene fijo y es en la parte de arriba donde se va pues modificando la parte de atrás del auto. Y en la parte de abajo es desde el punto B que está como fijo y es Ok, ya te entendí. Ok, bueno, ¿qué más? En realidad, en ambos estás midiendo igual, ¿no? No estás midiendo desde el punto A o desde el punto B. Estás más bien midiendo a partir de la horizontal. Como si el techo lo prolongaras horizontalmente y desde ahí estuvieras midiendo el ángulo. Pero A y B simplemente señalan dos puntos diferentes. Uno implica simplemente el inicio del medallón y otro la parte en donde termina el medallón, o sea, el punto A. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué otra cosa extraña pudieran encontrar? Bueno, en este caso, algo que se me hace muy notable es el hecho de que el fastback prácticamente en todos los ángulos tiene mayor resistencia que el square back. ¿Qué opinan de eso? ¿No se les hace extraño? ¿Cuál será la explicación de ese fenómeno? ¿Por qué? Porque a veces sí y a veces no. Es decir, ¿cómo es posible que un fastback pueda tener más resistencia que un square back? ¿En dónde radica la explicación a ese fenómeno tan extraño?
En realidad ya lo habíamos visto, pero bueno, tiene que ver con la succión en los vórtices a los lados del medallón. Esa succión es muy grande, esos vórtices consumen mucha energía y por eso es factible que un fastback tenga un coeficiente de resistencia mayor que un squareback. Y bueno, también habíamos visto algunas cuestiones acerca de la sustentación. En la parte de abajo de la misma gráfica vemos cómo claramente el CL total del auto es mucho mayor en el fastback y desde luego esto se debe a que el CL en la parte posterior en el fastback es también mucho mayor que en el squareback. El squareback tiene un comportamiento razonablemente constante. Digamos que el coeficiente de sustentación en el squareback no exactamente, pero es casi horizontal para los diferentes ángulos. Con el fastback no solo es mayor la sustentación, sino que además podemos tener variaciones importantes. Por ejemplo, en una región ligeramente menor a 30 grados tenemos un pico en el coeficiente de sustentación en el fastback. ¿Qué les parece? ¿Preguntas de esto? Ahora, ¿qué será? ¿Nos dará tiempo de ver otra gráfica? No, yo creo que no. Ok, el equipo que va a ir mañana, ¿sí está bien que lleguen a las 12:30 o prefieren a una hora ligeramente antes o ligeramente después? ¿Es el equipo? Bueno, sí, pero no sé, mi equipo ya les comenté que tenemos que llegar a las 12:30. Yo creo que esa hora está bien. ¿A las Para no ser 12:30? conectados. Bueno, y creo que va a estar también unos alumnos del ingeniero Noguerón trabajando, a ver si no nos estorban o si no les estorbamos. Pero bueno, mañana entonces a las 12:30 el equipo 3 y los demás equipos vayan haciendo el reporte de la práctica 1, pero incorporando el cálculo de la densidad en función a lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? ¿No hay alguna pregunta, algún comentario? Profe, sí, respecto a la presión corregida, ¿de dónde vamos a sacar ese dato como el de 0.0000184? Ok, ese dato es por default, solo lo tienes que copiar. Entonces lo que va a cambiar son los 18 grados, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos 18 grados, a lo mejor a ti te salió 22, o te salió 25, o te salió lo que haya sido. ¿De Ah, muy acuerdo? bien. ¿Qué más? Sí, profe. Nada más. De acuerdo. Ahora, hace algún tiempo, uno de los doctores en la escuela me pidió precisamente esta hoja para el cálculo de la densidad. Intentó hacerlo y por alguna razón extraña le salió mal. Y es uno de los doctores célebres de la escuela. Entonces, es relativamente fácil equivocarse en este protocolo. Traten de ser cuidadosos, ¿sale? En fin, nos vemos mañana el equipo 3 y los demás hasta pasado mañana. ¿De acuerdo? Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Gracias. Amaury, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas ¿Qué tardes. pasó? Profe, mi equipo dice que igual a las 12 podemos llegar, algunos. Se me hace ¿Está que a las 12 todavía va a estar ocupando el túnel el ingeniero Rafa, el túnel que vamos a usar. Yo voy a tratar de llegar ligeramente después de las 12. Entonces, es posible que sí, pero a lo mejor, a ver si no hay mucho caos a esa hora. Si quieren lo intentamos, pero no hay garantía de que podamos trabajar a gusto. ¿De acuerdo? Ok, bueno, si no a 12:30 entonces, de todos modos. Bueno, muy bien. Sale. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.